Buenas tardes, nos encontramos con la sesión final, la sesión de explicación para la presentación de trabajos del ciclo de talleres de escritura creativa con enfoque de género, organizados por el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Formación de Maestros en convenio con la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés a través de su brazo operativo, el Centro de Interacción y Formación. En esta sesión nosotros vamos a abordar los principios básicos para la presentación de los trabajos finales para que los asistentes a este ciclo de talleres puedan hacerse acreedores del respectivo certificado con el valor curricular y la carga horaria correspondiente, ¿no? Además, estos trabajos luego se van a publicar inicialmente en un formato virtual y se van a dar a conocer a nivel del territorio nacional, por lo tanto, son también importantes dentro de la construcción del currículum de cada uno de los participantes. Eh, Cabe recalcar, como se hizo en la presentación oficial de los talleres, que este ciclo de talleres ha sido posible gracias al auspicio del Ministerio de Educación con el ministro Adrián Kelka, gracias también a la Dirección General de Formación de Maestros, que está a cargo del licenciado Iber Kolke, y bueno, a la carrera de literatura con el apoyo del director, el licenciado Omar Rocha, y bueno, mi persona, que soy la coordinadora del Centro de Interacción y Formación, Lourdes Reinar. Ese es mi nombre, ya deben estar hartos de verme. Bueno, comencemos con esto de la presentación de trabajos, que es algo que se ha procurado hacer de la manera más sencilla, accesible posible, para que cada uno tenga claro qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que se espera que haga y que presente, ¿no? Para comenzar, los asistentes deberán entregar un solo texto que corresponda a cualquiera de los géneros estudiados en los talleres, ya sea cuento, crónica o poesía. Cuando digo o, me refiero a que basta con que presenten un solo texto. Es decir, puede ser un cuento, puede ser una crónica o puede ser un poema. No necesitan presentar los tres, solamente hace falta que presenten uno de ellos. A continuación les voy a explicar cuáles son los requisitos para cada uno de los textos y cuáles son los criterios de evaluación que se van a tomar en cuenta para asignarles un puntaje, ¿no? El plazo de presentación es el 26 de septiembre, es decir, tienen un tiempo suficiente para la escritura de estos textos, para poder volver a revisar los videos, que se les aclare algunas dudas a partir de los mismos y proceder con la escritura de los textos, ¿no? En el caso de la crónica especialmente, el tema de la investigación también tendría que entrar en este lapso de tiempo. Perfecto. La temática, como ya hemos visto desde el primer día de las sesiones en los talleres, es que tenemos que acercarnos al enfoque de género, ¿no? Los textos a presentarse, por lo tanto, deberán estar inscritos en la temática abordada por los talleres, es decir, escritura de textos con enfoque de género. Hago un paréntesis. Si nosotros necesitamos comprender mejor qué es lo que entendemos con enfoque de género, a qué se refiere, con qué se come, en otras palabras, podemos remitirnos a la última sesión del taller de poesía, en donde tuvimos como invitada a la magíster Daniela Escobar, que nos ha dado bastantes luces acerca no solo de qué se entiende por enfoque de género, sino también cómo se puede aplicar a la hora de dar clases, ¿no? De leer textos, de estudiarlos, de abordar los mismos dentro del aula, ¿no? Entonces ahí ya nos ha dado algunas luces respecto de lo que es enfoque de género como tal, pero además dentro de esta temática nosotros hemos ido viendo en los distintos talleres ciertos problemas que pueden ser abordados en la escritura de los textos. Estos problemas son el acoso escolar, que es una temática bastante frecuente, lamentablemente muy recurrente en nuestro medio, incluso en estos espacios que son virtuales y en los que se han estado pasando clases en los últimos meses, ¿no? Otra temática sería la prevención de violencia intrafamiliar, la prevención de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, el tema de la violencia hacia la mujer y estrategias para garantizar a niños, niñas, adolescentes y mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Creo que también ahí pueden encontrar bastantes luces en el estudio de alguno de los artículos de la Ley 348, que es una ley bastante compleja
y completa respecto del tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Porque ahí nosotros podemos identificar distintos tipos de violencia con los que probablemente nosotros habíamos crecido, habíamos internalizado y que nos parecían conductas adecuadas y normales, pero en realidad son conductas bastante violentas, ¿no? Entonces, ahí también podemos informarnos y podemos apoyarnos para poder encontrar temas que nos van a ayudar a desarrollar, escribir nuestros cuentos, nuestras crónicas o nuestros poemas. Ojo, tenemos también ciertos requisitos según género, porque si bien nosotros hemos tratado de abordar una temática, un tipo de escritura que sea creativa, al mismo tiempo hemos visto que hay determinados requisitos que se aplican a determinados géneros. Entonces, un género tiene ciertas restricciones que si bien hay escritores que las han ido rompiendo, es importante que nosotros las conozcamos y comencemos a practicarlas antes de poder animarnos a romperlas, ¿no? En este sentido, partiendo de los requisitos y asumiendo que somos escritores relativamente primerizos, es que estamos planteando estas ciertas restricciones, estas ciertas líneas de escritura para que podamos presentar un trabajo. Vale la pena recordar que si bien es muy importante que tomemos en cuenta las temáticas que les he mencionado, no es necesario que los textos presenten una moraleja, ¿no? Como hemos ido viendo en cada uno de los géneros, cada género tiene sus peculiaridades respecto del lenguaje que suelen ser mucho más llamativas y mucho más interesantes que el solo hecho de presentar una moraleja, ¿no? Recordemos los textos que nosotros mismos leamos, ¿no? Si encontramos un texto que nos dice, ahora es malo, no eres malo, te va a ir mal porque haces todo mal y no sé qué, probablemente no llame tanto nuestra atención como si encontramos otro texto en donde podamos encontrar un personaje un poquito más complejo, pero que sí nos haga reflexionar respecto de los errores en nuestras propias conductas, ¿no? O en conductas de las personas que vemos alrededor. Así que valga la pena recordar eso, sí, he sido bastante insistente con este punto, justamente porque la escritura creativa es un espacio muy amplio, muy rico y que nos presenta una gran variedad de posibilidades de escritura. Así que vamos con el tema de los géneros, incluso poniendo estas restricciones, ¿no? Tenemos un espacio muy amplio. Para el género cuento, la extensión es de una plana, ¿no? Entonces tenemos una hojita y es solamente una plana, no es anverso y reverso, es una plana. Por si acaso, pongo el límite en caracteres. El cuento deberá tener una extensión de entre 1500 y 2000 caracteres con espacio. Se borra un cero, dice 200, ¿no? Pero es entre 1500 y 2000 caracteres con espacios, que es básicamente lo que suele ocupar una plana, más o menos, ¿no? Debe estar escrito en castellano o en alguna de las lenguas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia y debe presentarse en letra Arial de 12 puntos con interlineado 1.5. Si usamos el programa Word es mucho más fácil que nos pueda contar los caracteres porque en la pestañita de abajo, en la parte inferior, en la línea de abajo, dice el número de palabras. Nosotros hacemos clic sobre ese número de palabras y se despliega una lista en la que nos muestra el número de caracteres con y sin espacios, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto de los espacios porque es diferente el conteo con espacios o sin espacios. Por ejemplo, si cuento caracteres en el cuento, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, sin espacios. Pero el espacio le agrega un carácter más, entonces serían 9 caracteres. Entonces, en ese sentido es que es importante que recordemos que los caracteres tienen que ser contados con espacios, ¿no? Entre 1500 y 2000, que es lo que ocupa una plana. Para comenzar, esa sería la extensión en el género cuento. En crónica, también la extensión es una plana. La crónica deberá tener una extensión de entre 1500 y 2000 caracteres con espacios. Nuevamente me he comido el cero, no sé, seguramente no he desayunado. Debe estar escrita en castellano o en alguna de las lenguas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos una gran variedad de lenguas, así que es posible escribir nuestras crónicas, nuestros cuentos o poemas en alguna lengua que no sea el español, el castellano, ¿no? Pero eso también tiene una restricción, ya vamos a llegar a ella. Y debe presentarse igualmente en letra Arial de tamaño 12 puntos y el interlineado 1.5, interlineado y medio, ¿no? Esto para que no esté tan pegaditos los caracteres y nos den cierta posibilidad de escribir y leer más fácilmente. En cuanto a la poesía, la extensión del poema es más o menos una plana,
¿no? El conteo aquí de palabras es diferente. Dice, el poema debe tener una extensión de entre 15 y 20 versos, sabemos lo que es un verso, o hasta 200 palabras. ¿Por qué hay esta diferencia en el tema de la poesía? Porque como hemos visto con las sesiones de Montserrat, hay poemas que no se ajustan necesariamente a solo el conteo de versos, a la rima, al ritmo, tienen otro tipo de escritura también. Entonces, probablemente alguien quiera proponer un estilo diferente de poema, ¿no? Ya sea para darle un efecto visual de caída, no sé, darle más espacios o reacomodar en la hoja, que puede suceder. Entonces es por eso que hay esta diferencia, ¿no? Que puede tener una extensión de entre 15 y 20 versos o puede ser una extensión de hasta 20 palabras si estoy reacomodando de un modo diferente las palabras, ¿no? Igualmente debe estar escrito en castellano o en alguna de las lenguas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia y tiene que presentarse en letra Arial 12 puntos interlineado 1.5, a menos que el poema requiera otro espaciado o tipo de letra, ¿no? En el caso de poesía sí tenemos que ser un poco más flexibles en este sentido, ya que como ustedes han visto, hay poemas que tienen ciertas peculiaridades que son visuales, ¿no? Y en el tema de los poemas, esto es un poquito más complejo porque nos permite, ¿cómo se dice? Presentar una imagen también visual en la escritura del poema, ¿no? La poesía, por ejemplo, importa mucho los silencios y los espacios, mucho más incluso que en narrativa, ¿no? Entonces es por eso que si bien hay una restricción respecto del tipo de letra que tienen que usar, quizás haya un caso excepcional en donde el poema requiera otro espaciado u otro tipo de letra, es decir, para señalar un vacío quizás requiera darle 3 espacios entre un verso y otro, ¿no? O entre una estrofa y otra, necesite darle mucho más espacio para que el efecto visual al lector sí nos muestre, digamos, la ausencia de una persona o el silencio de una persona, ¿no? Entonces, eso es posible en este caso. No piensen que es más fácil por ello, ¿no? Van a ver que igual en los criterios de evaluación tienen nomás que regirse ciertas cosas, ¿no? Nota, por si acaso, y repito, ¿no? El plazo el 26 de septiembre. Los trabajos enviados en lengua nativa o en lenguas originarias deberán incorporar la traducción de los mismos. Esto en consideración de que el producto final llegará a distintas zonas del Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se procura es, si bien fomentar la producción en idioma originario, al mismo tiempo estamos conscientes de que al haber una gran riqueza y variedad de lenguas dentro de nuestro estado, no en todos los puntos hay el mismo conocimiento de las mismas lenguas e incluso en áreas más urbanas hay cierta pérdida de las lenguas originarias, ¿no? Entonces la idea es poder fomentar la producción en lengua originaria, pero haciéndola accesible también a quienes no tienen este conocimiento de esta lengua, ¿no? O quienes están en territorios alejados y no tienen contacto con una lengua, pero sí les interesa conocerla, leerla y saber cómo es, ¿no? Cómo sería un texto escrito en esa lengua. Entonces, es por eso que se está pidiendo que los trabajos enviados en lengua originaria deben incorporar una traducción de los mismos, ¿no? Esto con la finalidad de hacerlos más accesibles y más amplios y que puedan tener una mayor difusión en todo el territorio. Así que esa es la restricción a la lengua originaria. En cuanto a los criterios de evaluación, vamos a ir viendo qué es lo que se va a evaluar en todos los géneros, porque suele haber la tendencia a pensar de que cuando estamos trabajando con escritura creativa, la evaluación es muy subjetiva. Y hay espacios y momentos en los que pudiera pensarse que sí, ¿no? Pero como ustedes saben, se tiene que procurar hacer la evaluación en todos los ámbitos de la manera más objetiva posible, ¿no? De presentar criterios que sean lo bastante claros como para que no haya espacio para ambigüedades y no sea como, ay, es que su cuento era más bonito y por eso le han puesto más puntos. No, sino procurar que haya una evaluación que sea equitativa para todos los participantes. Entonces, en ese sentido, estamos proponiendo estos criterios de evaluación. En cuanto al cuento, se les está asignando la división de porcentajes, el 40% a la temática y el 60% a los principios del género. ¿Esto en qué sentido? En que la temática es fundamental, ¿no? Es decir, alguien puede escribir el cuento más hermoso y más perfecto del mundo, pero que no está relacionado para nada con la temática abordada. Entonces,
pierde automáticamente el 40% de la temática, ¿no? Incluso no tendría mucho sentido que como resultado de un ciclo de talleres de escritura creativa con enfoque de género, escribamos algo que no tiene absolutamente nada que ver con los temas que se han propuesto. Entonces, es por eso que es importante asignarle un porcentaje que es bastante alto, el 40% es un porcentaje alto, a la temática como tal, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a evaluar esto? El cuento aborda temáticas relacionadas con enfoque de género, acoso escolar, prevención de violencia intrafamiliar, prevención de violencia hacia niños, niñas, adolescentes, violencia hacia la mujer y estrategias para garantizar a niños, niñas, adolescentes y mujeres una vida libre de violencia. Entra en alguna de estas temáticas, ojo, no todas tienen que estar en un solo cuento, ¿no? Por ejemplo, ¿el cuento trata sobre acoso escolar? Sí. Ah, perfecto, tiene su 40%. El cuento trata sobre estrategias para prevenir, para garantizar a mujeres una vida libre de violencia, 40 puntos. ¿El cuento trata estrategias para prevenir la violencia hacia niños, niñas, adolescentes? Sí. Entonces, tiene los 40 puntos, el 40%, ¿no? Entonces, basta con que se emplee una sola de esta variedad de temáticas, ¿no? Para poder acceder al porcentaje que evalúa la temática, ¿no? Ahora, si no sé, es un cuento sobre otra cosa, perderá absolutamente este puntaje. En cuanto al género, en este caso, el género cuento, hemos quedado en que uno de los principios básicos del cuento es que tiene que contar una historia. O sea, hemos visto con bastante insistencia que el cuento se tiene que aproximar más bien a la anécdota, a la acción, y no tanto a la construcción del personaje, y no tanto a la descripción del paisaje, digamos. O sea, sí existen cuentos así, pero en la esencia, en la base del cuento, en la esencia del cuento, está la historia como tal. Por lo tanto, tiene que contar una historia. ¿Cuenta una historia? Sí. Se le asigna el 30% del porcentaje, ¿no? El 30% del puntaje. Además, tiene que haber un uso adecuado del lenguaje, uso correcto de términos y sin errores de escritura. ¿A qué se refiere eso? Ya hemos conversado cuando estábamos hablando de las descripciones que se usan para escribir un cuento, que es muy importante usar precisamente los términos, ¿no? Darle cierta precisión. No por poner una palabra difícil y que piensen que soy muy capaz, voy a poner cualquier cosa, ¿no? Sino que tengo que entender bien qué palabra estoy poniendo. Y esto no se los digo porque piense que ustedes hacen eso, no, sino porque he encontrado, también trabajo haciendo edición de textos, que hay escritores que para hacer más interesantes sus textos ponen palabras que son más difíciles, ¿no? Usan palabras difíciles, complicadas, pero uno las busca en el diccionario, las busca en otros libros, en el uso que tienen, y se da cuenta de que este autor no las está usando adecuadamente. Entonces las está usando de mala manera. Y eso es algo que no es buena idea hacerlo porque, bueno, el lector eventualmente se dará cuenta y dirá, ¿por qué está poniendo esto aquí? Por lo tanto, el 15% está asignado a que se use correctamente las palabras. Es decir, se va a partir en la evaluación de leer el cuento y desde ya tendría los 15 puntos, pero si se van detectando palabras que no están bien usadas, entonces se le van descontando algunos puntos. Lo mismo con el tema de los errores de escritura. Todos nosotros de una u otra manera estamos involucrados con educación, entonces es sumamente importante y es nuestra carta de presentación que tengamos mucho cuidado con el tema de la escritura de las palabras, ¿no? Entonces, hay ciertos errores de ortografía muy básicos que sería inadmisible, ¿no? Entonces, permitirlos. Es cierto que la ortografía no es, mm, o sea, sí es importante, ¿no? Pero dentro de la escritura de ciertos cuentos puede ser algo maleable, ¿no? Sobre todo si estoy reproduciendo la forma de hablar de una persona que tiene una muletilla, entonces repite mucho esa palabra o que marca mucho una determinada palabra. Entonces, en esos casos, si hay una lógica que justifique esta escritura, entonces sí, se puede permitir. Pero en general, tenemos que procurar apegarnos a las normas de ortografía. Y esto también porque la correcta escritura de palabras evita muchos malentendidos, ¿no? Si ustedes se fijan, y creo que les ponía este ejemplo en una de las sesiones, muchas veces en redes sociales la gente termina discutiendo porque ha comprendido mal un comentario escrito, que era un comentario a favor de lo que piensa esa persona, pero no lo ha comprendido así porque no estaba escrito correctamente.
Entonces, después de 2 horas de pelearse, al final se dan cuenta de que estaban de acuerdo, solo que uno había escrito mal el comentario y el otro, naturalmente, lo había malinterpretado, ¿no? Entonces, por eso la importancia del uso de una correcta escritura, ¿no? Y bueno, también un uso adecuado de la técnica. En este caso, en el caso específico del cuento, solamente se va a procurar que la historia tenga coherencia y cohesión, que sea coherente, es decir, que tenga sentido, y cohesión quiere decir que tenga unidad. Es decir, que partamos contando la historia de Pedrito y terminemos contando la historia de Pedrito, porque uno de los errores también, y es más frecuente de lo que creen en muchos escritores, es que comienzan contando una historia y se emocionan en otra cosa y ya nunca llegan al final de la primera historia. Entonces, no, pierde absolutamente el sentido. Y realmente es mucho más frecuente de lo que creen, ¿no? Hay una escritora con la que he trabajado, con la que le pasaba frecuentemente esto, ¿no? Porque ella contaba sus sueños, ¿no? Entonces perdía el hilo a la mitad y hablaba de otra cosa totalmente diferente. Y yo le decía, pero entonces, ¿qué ha pasado con el personaje principal? Ah, no sé. Sí, pero para cerrar el cuento tienes que decir algo sobre ese personaje principal y su historia, de qué le ha pasado a Pedrito. Y me decía, ah, ¿verdad? Y bueno, suenan anécdota simpática, pero es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta cuando nosotros estemos escribiendo nuestros textos. Tenemos que tener un uso adecuado de la técnica. En este sentido, se limita a que nuestra historia tenga coherencia, es decir, tenga sentido y que tenga cohesión, es decir, que siga una misma línea, ¿no? O sea, que cuente la historia, que no se escape, que no nos emocionemos demasiado en los detalles de los perritos que tenía Pedrito, sino que terminemos la historia de Pedrito, básicamente. Y el puntaje, el porcentaje asignado al género es de 60%, ¿no? Entonces, eso sería en el caso de cuento. En el caso de crónica, lo mismo, la parte de la temática es la misma en los tres géneros, ¿no? Los tres géneros, los textos, el texto que ustedes escriban tiene que enmarcarse en la temática propuesta, ¿no? Aquí la crónica tiene que abordar temáticas relacionadas con enfoque de género, acoso escolar, prevención de violencia intrafamiliar, prevención de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, violencia hacia la mujer y estrategias para garantizar a niños, niñas, adolescentes y mujeres una vida libre de violencia, ¿no? En este sentido, pueden elegir una de las temáticas, de hecho deben elegir una sola de las temáticas porque una crónica de una página difícilmente les va a dar espacio para poder hablar de todos los temas que se proponen, ¿no? Entonces solamente uno. El porcentaje de la temática es el 40% y en cuanto al porcentaje del género, que es el 60%, cabe recordar que sí tiene que contar una historia, o sea, es una crónica, también cuenta una historia, pero la diferencia con el cuento es que esta historia es real. Entonces, esta historia es real. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una historia real. La parte del uso adecuado del lenguaje es básicamente la misma que en el cuento. Tenemos que procurar usar correctamente los términos y sin errores de escritura. En este caso es muy probable que recurramos también a términos legales, porque al tratarse de una historia real es posible que hablemos de temas relacionados con la ley 348, el Código Niño, Niña, Adolescente. Entonces ahí necesitamos ser precisos con la terminología legal que hemos visto, ¿no? Eso también es importante a la hora de escribir una crónica. Y en el caso de la crónica, el uso adecuado de la técnica se refiere más bien a que la historia sigue alguna de las estructuras propuestas. Hemos propuesto y hemos tomado toda una sesión para proponer diferentes tipos de estructuras dentro de una crónica, ¿no? Y cuáles son las que funcionan mejor. Incluso cuando estábamos viendo el texto de Navia, hemos hecho un análisis relativamente rápido, porque se podía hacer en más tiempo, pero no ha sido tan rápido, sino que hemos prestado atención a las cosas que decían en la crónica, pero hicimos el análisis, ¿no? Respecto de la estructura que presentan. Por lo tanto, es importante que a la hora de escribir una crónica tomen en cuenta los tipos de estructura que se han presentado, ¿no? Que se han planteado como posibilidades. Entonces, eso es algo que se va a evaluar. ¿Tiene esa estructura? Sí, 15%. ¿Usa adecuadamente el lenguaje? Sí, 15%. ¿Cuenta una historia? Desde ya, ¿cuenta una historia? Sí, 30% es real, claro, perfecto. Entonces, así es como se suman los porcentajes, ¿no?
En el caso de poesía, nuevamente, la primera parte, la relacionada con la temática, tiene que ver con que el poema aborde los temas relacionados con enfoque de género, acoso escolar y todos los demás que hemos ido señalando. ¿Por qué? Porque los talleres han estado pensados para conducir a la escritura de textos relacionados con esta temática. No es que no haya la posibilidad de emplear lo que se ha visto en las sesiones para la escritura, para la lectura de textos que salen de esta temática, no es eso, o sea, sí se puede. Sin embargo, hemos procurado centrarnos un poquito más en estos temas porque son importantes, es un buen momento para discutirlos y trabajarlos y realmente pueden generar un impacto positivo a futuro en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces es fundamental que nos ocupemos de estos temas. En cuanto al género, ojo, necesitamos partir de una construcción a partir de imágenes, es decir, en el poema va a prevalecer la construcción de la imagen, de las imágenes, y va a haber una mayor tendencia hacia la descripción que hacia la narración. En el cuento sí narramos mucho más, contamos la historia. En el poema nosotros presentamos más determinadas imágenes y a partir de estas imágenes es que nosotros vamos construyendo un efecto que es el que va a llegar al lector en última instancia, ¿no? Y como segunda parte tenemos el uso adecuado del lenguaje, que en este caso, ojo, en este caso, y esto es tarea para la casa, ajá, aunque se lleva en colegio, pero no sé si todavía se lleve con tal fuerza como se llevaba en mi época, en la época de los dinosaurios. Em, que emplee además al menos dos figuras retóricas a elección. Entonces pueden usar un encabalgamiento, una hipérbole, metáfora, la figura que les parezca, la repetición incluso, pueden usar la figura que les parezca más apropiada para su poema, ¿no? Pero sí es importante que se detecten desde ya a primera vista dos figuras retóricas, ¿no? Entonces, eso, y por eso es que el puntaje en este caso es un poquito más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque se comprende la complejidad que tiene usar adecuadamente figuras retóricas, ¿no? En este sentido, usar adecuadamente el lenguaje poético para la escritura de los textos que tiene que presentar. Creo que no queda demasiado difícil si lo pensamos con cierta calma, no son trabajos complicados, ¿no? Además de que tenemos el apoyo y la ayuda de los videos y tenemos la posibilidad de investigar muchísimo más y de leer textos que se relacionan con, no que se relacionan, sino que pertenecen a los géneros estudiados, ¿no? En este sentido, sí podemos encontrar este tipo de textos y leerlos para nosotros mismos, enriquecer nuestro conocimiento y, quién sabe, despertar nuestra gran pasión por la lectura, que eso sería lo ideal, que despertemos una insana pasión por la lectura, porque a través de la lectura vamos a conseguir muchas cosas. Y de hecho, con la lectura de literatura vamos a mejorar, y suena cliché, pero es importante, vamos a mejorar nuestro vocabulario, vamos a mejorar nuestra escritura, vamos a mejorar nuestra misma expresión e incluso nuestras formas de pensar, ¿no? Porque aprendemos a organizarlas de mejor manera y a entender los subtextos, de aquello que está detrás de lo que se está diciendo de frente. Pero no quiero complicarme más. Esta sesión era solamente para hacer desde la explicación de los trabajos que tienen que presentar, ya saben, hasta el 26 de septiembre. Acá está, y esta es la parte, esta es una parte que parecería anexa, pero es importante, ¿no? La carga horaria que se está asignando a este ciclo de talleres, es decir, toda su asistencia y el trabajo, tomando notas y prestando atención y escuchando, o sea, todo ese aprendizaje que han ido acumulando, tiene un valor, ¿no? Entonces, esta carga ha sido de 30 horas, que además está tomando en cuenta no solamente las sesiones a las que han asistido, sino el trabajo que va a haber detrás, el trabajo para quienes han ido buscando los textos que se han mencionado en las sesiones, que los han ido leyendo, que los han ido trabajando por su parte, que deberían haberlo hecho todos. Y también la escritura de los trabajos finales, ¿no? Entonces, el trabajo final tiene que ser presentado y el valor curricular es de un punto. El valor curricular que se le ha asignado a este ciclo de talleres, gracias a la gentileza y el aval del Ministerio de Educación, es de un punto, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios son útiles, ¿no? Quien dijo que el arte no tiene, no tiene valor estaba muy equivocado, ¿no? No es un gasto absurdo para nada. Bueno,
Con eso ahora sí cerraríamos todo, es que bueno, quedaría solamente pendiente la entrega de los trabajos. Em, Quiero agradecer muchísimo al Ministerio de Educación, que se ha mostrado muy abierto cuando se le presentó la posibilidad de hacer este tipo de talleres. Esperamos que más adelante se replique y esta vez para maestros en ejercicio, para otros espacios también, ya que estamos bastante predispuestos a continuar con este trabajo y es hermoso que haya habido tanta participación. Se les agradece a los participantes por todo el interés, por las preguntas, por la asistencia y espero que por la lectura que ha seguido y que se despliegue a partir de ahora en más, así hasta el futuro, al infinito y más allá. Eso. Bueno, de nuevo agradecer al Ministerio de Educación, al ministro Adrián Kelka, al jefe, al director de la Dirección General de Formación de Maestros, el licenciado Iber Kolke, que muy amablemente nos ha permitido el espacio, la licenciada Aurea Valderrama, que es la viceministra de Educación Superior, que estuvo en la presentación del proyecto también, y bueno, por supuesto, también me toca agradecer al licenciado Omar Rocha, que es el director de la carrera de literatura. Y bueno, con eso, de nuevo, a ustedes por su participación y porque espero unos trabajos así, mis expectativas de sus trabajos son enormes, porque sé que podemos. Y con eso quedaríamos acá conmigo hasta una siguiente ocasión y nos vemos.